preferiblemente menor de 70, rehabilitación cardíaca y el DAI en las situaciones indicadas, ¿vale? Ese es el tema de hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Se considera que una persona adulta es hipertensa cuando tiene una tensión arterial sistólica por encima de 14 y o diastólica por encima de 90. Pero no en una sola medida, tiene que ser en varias medidas, ¿vale? Prehipertensión cuando las cifras tensionales están por encima de 12,8 pero no alcanzan el criterio de hipertensión, e hipertensión arterial maligna cuando la tensión está por encima de 214 pero no se queda definido por el grado de hipertensión, sino la aparición de hemorragia y exudados en el fondo de ojo con o sin edema de papila, ¿vale? No, suele ser esta tensión, pero no queda definida por la tensión. ¿Qué influye? Pues cualquier cosa. El sexo, siendo más frecuente en mujeres, pero también siendo de mejor pronóstico en ellas. Raza, más frecuente en negros y además de peor pronóstico. Edad, es más frecuente la hipertensión cuanto más mayor sea el paciente, pero cuanto antes aparezca, cuanto más joven, peor pronóstico. De herencia, si es causa de herencia, es poligénica y el momento del día suele aparecer de forma máxima al mediodía y mínima de madrugada. Además, factores como obesidad, estrés y hábitos tóxicos y alimenticios también aumentan la hipertensión. Prehipertensión entre 12 y 14 o 80-90. Hipertensión de primer grado por encima de 14 hasta 16 o entre 90 y 100 y segunda clase de hipertensión por encima de 16 o diastólica por encima de 100. Por cada 20 milímetros de mercurio de presión sistólica o 10 de diastólica, es decir, por cada estadio que aumentamos, el riesgo cardiovascular se dobla. ¿Cómo se clasifica? Se puede clasificar según el daño orgánico. Grado 1 es un paciente hipertenso sin daños orgánicos, ¿vale? Grado 2 es cuando es hipertenso y tiene alguna de las siguientes afectaciones, como afectación del fondo de ojo, grados 1-2, hipertrofia de ventrículo izquierdo por sobrecarga crónica de presión, proteinuria y o ligero aumento de creatinina en sangre por fallo renal. Y grado 3 es cuando las afectaciones ya son francas, graves afectación de órganos diana, fondo de ojo grado 3-4, un fallo del ventrículo izquierdo y angina y o infarto. Clasificación por etiología puede ser una hipertensión arterial sistólica que puede estar causado por arteriosclerosis, ¿vale? La arteriosclerosis en pacientes ancianos puede producir hipertensión arterial sistólica aislada porque los vasos son poco distensibles y entonces da lugar a una mala adaptabilidad, elevándose únicamente la tensión arterial sistólica. En pacientes mayores de 55 años, la tensión arterial sistólica predice más el riesgo cardiovascular que la tensión arterial diastólica. También un aumento del volumen sistólico puede producir hipertensión arterial sistólica, como en insuficiencia aórtica o estados circulatorios hiperkinéticos. Hipertensión arterial mixta, sistólica y diastólica puede ser primaria o esencial, que aparece casi todas, hasta el 95% de los casos, que se debe a muchos factores asociado al síndrome metabólico y que se suele deber al aumento de resistencias periféricas. La secundaria es poco frecuente y suele aparecer en menores de 30 años o mayores de 55. Hipertensión arterial secundaria en el 5-10% hay múltiples causas. Causa renal. La causa renal es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Puede ser por enfermedad parenquimatosa, porque se afecta el parénquima renal, por estenosis vascular, por una hipertensión llamada vasculorenal que se sospecha en una hipertensión de aparición brusca, que a pesar del tratamiento tiene un mal control y que el tratamiento con IECAS produce una insuficiencia renal porque llega peor flujo a los riñones. También se puede dar una hipertensión arterial secundaria de causa renal ante panarteritis nodosa. Coartación de aorta. Es la causa más frecuente de hipertensión en lactantes y neonatos. Ante un lactante
que tiene hipertensión habrá que explorar los pulsos distales. Se caracteriza por una hipertensión en miembros superiores con hipotensión en miembros inferiores y asimetría de pulsos, ¿vale? Además, se puede escuchar un soplo similar al de la estenosis aórtica, ¿vale? De causa endocrina, los anticonceptivos orales son la causa más frecuente de hipertensión arterial endocrina, es la causa concreta más frecuente de hipertensión arterial secundaria y tras el abandono del tratamiento con anticonceptivos orales regresa hasta en un 50% de los casos. Hiperfunción córtico-suprarrenal puede ser en un hiperaldosteronismo primario, en un Cushing o en una hiperplasia adrenal congénita, en la que se retiene demasiado sodio y agua y eso da lugar a una hipertensión. También, tanto el hiper como el hipotiroidismo pueden dar lugar a hipertensión, hiperparatiroidismo, feocromocitoma y la acromegalia con hiperproducción de GH. De causa neurógena por hipertensión intracraneal, psicógena o pacientes con lesiones medulares. Hay una hipertensión del embarazo de etiología desconocida y luego cualquier otra causa realmente. Muchos tóxicos, fármacos como los corticoides, la ciclosporina, lógicamente los simpaticomiméticos que producen vasoconstricción vascular, policitemia vera, estrés, hipercalcemia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento, del diagnóstico y del tratamiento en un paciente hipertenso? Confirmar el diagnóstico, valorar cuál es su estilo de vida y cuáles son los factores de riesgo asociados que tiene además de la hipertensión, descartar que esa hipertensión no sea primaria sino secundaria y valorar si hay o no lesiones en órganos diana. Para confirmar el diagnóstico, la hipertensión tiene que ser el promedio de 2 o más lecturas obtenidas en 3 o más visitas. No vale, lo pueden preguntar, paciente que llega, se le toma y tiene una tensión de 17/10. ¿Eso es hipertensión? Pues no. Lo que habrá que hacer es mandarle que en más visitas, en 3 o más visitas y promedio de 2 o más lecturas, ¿vale? Hay que descartar que el paciente tenga una hipertensión secundaria a fármacos o por bata blanca. Habrá que estratificar la gravedad de la tensión y habrá que hacer un estudio de rutina con analítica de sangre-orina, electro y radiografía de tórax. El resto de estudios no están indicados salvo que sospechemos hipertensión arterial secundaria. Con este estudio de rutina es suficiente. Descartar hipertensión arterial secundaria. ¿Qué cosas nos sugieren hipertensión arterial primaria? Que el comienzo sea poco a poco, que aparezca posteriormente a los 35 años y antes de los 50 años, que ya haya antecedentes familiares de hipertensión y además el paciente tenga factores de riesgo como el consumo de alcohol o de sal y que a la exploración se caracteriza porque la presión diastólica suele aumentar al pasar de supino a bipedestación, poco importante, ¿vale? Pero es lo contrario que la secundaria. ¿Qué sugiere secundaria? Que en vez de que aparezca de forma progresiva, aparece de forma bruscamente, que aparezca de forma brusca o que una hipertensión que estaba bien controlada de repente se descontrole. Que a pesar del tratamiento sea refractaria, que sea una hipertensión con daño orgánico severo, que la edad de inicio sea menor de 18 años o mayor de 55 años y la presión diastólica en estos pacientes suele disminuir al pasar de supino a bipedestación. ¿Qué datos nos harán pensar en una causa secundaria? Nos harán pensar en un feocromocitoma si la hipertensión arterial es lábil, es decir, hay cambios muy importantes de la tensión pasando de normal a hipertensión, es decir, paroxística con comienzo y fin rápido, cefaleas intensas y palpitaciones. ¿Qué nos sugerirá una coartación aórtica? Si hay ausencia o disminución de pulsos femorales, sobre todo en gente joven, ¿vale? Riñón poliquístico, que veamos una masa abdominal. Que sea vasculorenal, soplos abdominales en el área renal y que además en el tratamiento con IECAS el paciente empeore de la función renal. Que sea un Cushing, que veamos la típica obesidad troncular, la jiba de búfalo, la cara de luna llena, estrías
Hiperaldosteronismo primario, si vemos hipopotasemia que no se puede justificar por ninguno de los fármacos. Si vemos creatinina elevada y analítica de orina normal, pensaremos que es una afectación del parénquima renal. Y si hay hipercalcemia, que tampoco es secundaria a fármacos, hiperparatiroidismo. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular hay que estudiar en un paciente hipertenso? Hay que valorar, pues como en cualquier patología cardíaca, todos los que influyen: tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipemia, diabetes, microalbuminuria, la edad e historia familiar, ¿vale? Hay que valorar también si hay lesión en órganos diana. Lesión cardíaca es la principal causa de muerte. Produce una hipertrofia ventricular por sobrecarga crónica de presión. No suele afectar, como es una hipertrofia ventricular, no suele afectar a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sino que produce esos síntomas de insuficiencia cardíaca por insuficiencia cardíaca diastólica. Es muy importante detectar la afectación precoz para tratar esa hipertensión y evitar que progrese. Hay que hacer electrocardiogramas seriados y al menos una eco. No están justificados ecos seriados y no está relacionado el grado de hipertensión y de hipertrofia. Eso depende de la susceptibilidad individual. También puede dar insuficiencia cardíaca, muchas veces de tipo diastólico. También puede producir enfermedad vascular periférica por el aumento constante de presión sobre esos vasos periféricos, afectación del sistema nervioso central en forma de cefaleas que normalmente son de localización occipital, principalmente por la mañana, asociado a mareos y síncopes. Puede producir un infarto cerebral que estará favorecido porque muchos de estos pacientes tienen aterosclerosis y aterosclerosis, entre otros sitios, en troncos supraórticos. Puede producir fibrilación auricular al producir esta hipertrofia ventricular que secundariamente produce una dilatación auricular y el control de la hipertensión arterial supone un máximo beneficio para evitar complicaciones del sistema nervioso central. Otras complicaciones: hemorragia cerebral. Pacientes que tienen un aneurisma y una tensión que se eleva de forma brusca o de forma mantenida puede producir una rotura de este aneurisma produciendo una hemorragia cerebral. Suele aparecer en las arterias perforantes. Es la causa afectación del sistema nervioso central más específica de pacientes hipertensivos. Y un cuadro muy grave, la encefalopatía hipertensiva. Se produce por una tensión muy elevada, una alteración de la conciencia por aumento muy importante de la hipertensión intracraneal, que también lo podemos observar en forma de edema de papila por esa presión intracraneal tan alta, y el paciente puede sufrir convulsiones, pérdida de conocimiento y convulsiones. Sobre la retina puede haber el grado 1, ligero estrechamiento arterial y venas algo más dilatadas de lo normal. El grado 2 ya sería las arterias estrechadas y el signo del cruce, conocido como el signo de Salus-Gunn. En el grado 3 veríamos hemorragias o exudados, y en el grado 4 la papila estaría desdibujada por edema de papila. Sobre el riñón, la afectación renal causa el 10% de las muertes en pacientes hipertensos. Favorece una arteriosclerosis de las arteriolas aferente y eferente, disminuyendo la filtración glomerular y produciendo una disfunción tubular que da lugar a una insuficiencia renal crónica, o puede producir una lesión glomerular directa por esa sobrecarga de presión, dando lugar a proteinuria y hematuria porque se deja pasar todos esos elementos de gran tamaño. ¿Cuál es la clínica más frecuente de la hipertensión? Lo más frecuente es que el paciente esté completamente asintomático. Si está asintomático, ¿cuáles son los síntomas atribuibles a la hipertensión? Ya lo hemos dicho: la cefalea occipital matutina, mareos, fatigabilidad, palpitaciones e impotencia. Si esa hipertensión ha producido una vasculopatía, podemos tener epistaxis, hematuria, alteración de la visión, angina y disnea, y también tendremos síntomas relacionados, en casos de hipertensión arterial secundaria, relacionados con la enfermedad subyacente. ¿Qué tratamiento tendremos? Como en todo, medidas generales, modificando los factores de riesgo,
perdiendo el peso, sabiendo que por cada 10 kilos de peso que pierda el paciente disminuye la tensión arterial sistólica entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Dieta mediterránea disminuye entre 8 y 14 milímetros de mercurio, dieta baja en sodio, ejercicio físico y consumo moderado de alcohol. En pequeñas cantidades disminuye la tensión, en cantidades importantes aumenta la tensión arterial. Tratamiento farmacológico, ¿cuál será? Diuréticos, antiadrenérgicos, vasodilatadores, IECAs, ARA2 o calcioantagonistas. Vamos a ir viéndolos. Diuréticos han demostrado disminuir la mortalidad en la hipertensión y son los fármacos principales para el tratamiento de la hipertensión. Hay muchos tipos. Bueno, vamos a ver tres tipos. Las tiazidas son los más usados. Se usan en cuanto el paciente empieza a tener los primeros estadios de hipertensión. Hay que avisar al paciente que el efecto no es inmediato, sino que tarda 3-4 días. Solo se pueden usar si el paciente tiene un filtrado glomerular por encima del 50%. ¿Qué producen? Natriuresis y disminución de la volemia, disminución de las resistencias periféricas y disminución de la excreción de calcio. Esto es muy importante en pacientes con osteoporosis que se verán beneficiados de este tratamiento con tiazidas. ¿Cuándo se indican? En el comienzo de la hipertensión arterial leve y además se pueden usar en hipertensiones más altas como complemento. Es el fármaco ideal de inicio en la mayoría de las situaciones y es el candidato ideal cuando decidamos hacer combinaciones de fármacos. ¿Qué otros diuréticos? Delasa son los diuréticos más potentes indicados en insuficiencia renal. Si hay insuficiencia renal, las tiazidas no funcionan bien, daremos diuréticos Delasa. ¿Vale? Y diuréticos ahorradores de potasio, sobre todo útiles en hipermineralocorticismo y además evitan los suplementos de potasio. Agentes antiadrenérgicos los hay de acción central que disminuyen la acción simpática. De este nos tenemos que acordar, alfa-metildopa. ¿Vale? El alfa-metildopa, ¿por qué es importante? Porque es de primera elección en la hipertensión del embarazo y en la preeclampsia. ¿Vale? Hipertensión del embarazo, alfa-metildopa. Alfa bloqueantes, fentolamina y fenoxibenzamina. ¿Por qué nos tenemos que acordar de fentolamina y fenoxibenzamina? Para el feocromocitoma. ¿Vale? Prazosina y análogos se utiliza sobre todo en pacientes hipertensos con problemas prostáticos, ¿vale? Prazosin y análogos como doxazosina, terazosina en pacientes hipertensos con hipertrofia prostática. Los betabloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad y disminuyen la secreción de renina. Por lo tanto, son unos fármacos que son útiles su combinación con diuréticos, porque los diuréticos pueden aumentar la secreción de renina. Bloquean además la taquicardia refleja de los vasodilatadores. Hay dos tipos, los cardioselectivos y los no cardioselectivos. ¿Cómo nos acordamos? Los cardioselectivos, el corazón se asocia normalmente al amor. Se ha asociado, pues los cardioselectivos es la regla mnemotécnica Bésame. B de bisoprolol, esmolol, A atenolol, metoprolol. Y para los no cardioselectivos, prolactina, nos acordamos, ¿vale? Propanolol, la betalol, timolol, nadolol, prolactina, ¿vale? Pero sobre todo con que nos acordemos de uno o de otro, ya el otro es el resto, ¿vale? Indicaciones, ¿cuándo se da? Cuando hay hipertensión arterial leve a moderada y sobre todo cuando esta hipertensión se asocia a pacientes con frecuencia cardíaca elevada. Vasodilatadores, está la hidralacina, que es un vasodilatador venoso, se emplea en hipertensión arterial moderada grave, aumenta su eficacia asociado a betabloqueantes y es útil en el embarazo, ¿vale? En el embarazo también es útil la hidralacina. ¿Qué efecto secundario grave tiene la hidralacina? Un síndrome del tipo lupus. Otros vasodilatadores como el nitroprusiato, la nitroglicerina para urgencias hipertensivas. Nos acordamos de estos dos para urgencias hipertensivas, sobre todo el nitroprusiato. Los IECAs, ¿cuándo los usaremos? En hipertensión arterial, renal y vasculorrenal, salvo que la estenosis vascular sea bilateral o sobre riñón único. Si es unilateral con 2 riñones, los IECAs son los indicados para este tipo de hipertensión.
También para formas aceleradas de hipertensión arterial maligna y son de elección en pacientes hipertensos con disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca. También en pacientes diabéticos hipertensos mejora el pronóstico renal los IECAS, así que son también de primera elección. Los ARA2 son indicaciones similares, pero no producen tos ni angioedema. Calcio antagonistas producen, como hemos visto en innumerables ocasiones, vasodilatación periférica y coronaria. Los no dihidropiridínicos son inotropos negativos con acciones antiarrítmicos. Hay que tener cuidado en pacientes con disfunción ventricular. Están indicados en hipertensión arterial leve o moderada y pueden tener efectos colaterales derivados de esa vasodilatación, como taquicardia, rubor, edemas y cefalea. ¿Vale? Los objetivos del tratamiento, reducir la mortalidad. Si hacemos con un tratamiento adecuado de la hipertensión, habrá un 40% menos de accidentes cerebrovasculares, un 50% menos de caída en insuficiencia cardíaca y un 25% menos de infarto agudo de miocardio. En 10 años de tratamiento, de cada 10 pacientes tratados se previene una muerte. Es un tratamiento muy importante, muy eficaz. ¿Cuál es el objetivo? Tener unas tensiones arteriales por debajo de 14,9, que en diabéticos e insuficiencia renal crónica intentaremos que sea 10 puntos menos, por debajo de 13,8, y los diuréticos son la piedra angular en hipertensión arterial aislada. Eso lo tenemos que conocer, ¿vale? En hipertensión arterial aislada, diuréticos. Pero hay que saber que la mayor parte de los pacientes requerirá 2 o más fármacos. Selección inicial del fármaco. Hipertensión arterial no complicada, diuréticos. Hipertensiones arteriales con indicaciones específicas, paciente con insuficiencia cardíaca crónica o proteinuria por diabetes mellitus o infarto, IECAS. Hipertensión arterial sistólica aislada o diurética o antagonista del calcio. Insuficiencia renal se puede dar antagonista del calcio o IECA si la insuficiencia renal es vasculorenal. Y si es angina, betabloqueante o antagonistas del calcio. ¿Vale? Hay que iniciar a dosis bajas fármacos de larga duración que se den una sola vez al día. Habrá que valorar combinaciones a dosis bajas si hay efectos secundarios en monoterapia. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? Que controlemos la tensión o que no. Si no se obtiene una respuesta adecuada, puede ser que tengamos una respuesta parcial y que además sea bien tolerada. Lo primero que haremos será aumentar la dosis del fármaco. Si a pesar de esto no se obtiene la respuesta adecuada, pero con buena tolerancia, se añade un segundo fármaco. En caso de que no se obtenga la respuesta y no se obtenga nada de respuesta o efecto secundario al fármaco, cambiaremos a un segundo fármaco y volvemos a empezar. ¿Vale? Para el tratamiento hay que mentalizar a los pacientes porque inicialmente se encuentran peor, es decir, son pacientes que tienen una hipertensión arterial de larga evolución. Al darle fármacos que le bajan la tensión, su cuerpo se había hecho a esa presión, pues se encuentran peor, con cefaleas, mareos, etcétera. Hay que valorar la función renal, que es normal que empeore un poco inicialmente con aumento de creatinina, pero luego ya se estabilice. Salvo que la creatinina suba por encima de 3 miligramos de decilitro, no se debe suspender el tratamiento. Y habrá que hacer despistaje de estenosis bilateral de la arteria renal si empeora la función renal. ¿Qué es la hipertensión arterial resistente? Es aquella que, a pesar de la combinación de 3 fármacos, siendo uno diuréticos, no conseguimos el objetivo de la tensión. Habrá que valorar el cumplimiento porque la causa más frecuente de que no se alcancen los objetivos es que el paciente no cumpla bien el tratamiento. También que haya ingerido alimentos con alto contenido en sodio o fármacos antiinflamatorios no esteroideos. También que haya aumentado de peso, que tenga apnea del sueño, que tome fármacos que aumentan la tensión o que sea una hipertensión arterial secundaria. ¿Qué es la hipertensión arterial maligna? Normalmente tiene una tensión arterial diastólica por encima de 12. Pero lo que define a la hipertensión arterial maligna no es la cifra de tensión, sino la presencia de hemorragias y exudados retinianos. Puede haber o no edema de papila. Es más frecuente en varones de raza negra entre 30 y 35 años. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una necrosis fibrinoide de pequeñas arterias y arteriolas que dan esa hipertensión. La patogenia es desconocida.
¿Qué clínica hay? Hay una repercusión orgánica muy severa con insuficiencia renal progresiva, anemia hemolítica microangiopática, encefalopatía hipertensiva con pérdida del conocimiento y convulsiones, insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática. El tratamiento es una urgencia médica. Hay que hacer tratamiento inmediato porque sin tratamiento la esperanza de vida es menor de 2 años. ¿Qué son las crisis hipertensivas? La elevación de la tensión de forma aguda y grave por encima de 13 de presión diastólica, que produce un sufrimiento visceral agudo, potencialmente letal, en órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana principales? Corazón, aorta, cerebro o riñón. ¿Qué tipos de crisis hipertensivas hay? El tipo asintomático, que normalmente no requiere tratamiento de emergencia. Está la urgencia hipertensiva, en la que el paciente tiene síntomas como mareos, cefalea, cansancio, pero sin complicaciones cardiovasculares agudas. Es una urgencia, pero no compromete la vida a corto plazo. Hay que disminuir la tensión arterial en horas, en menos de 24, pero no inmediatamente, ¿vale? Y el tratamiento se puede dar por vía oral. En caso de emergencia hipertensiva, el paciente ya está sintomático y hay alteraciones orgánicas graves que comprometen su vida. El tratamiento ha de ser por vía intravenosa e inmediato para reducir la presión diastólica, pero un máximo de 25% de la basal. ¿Por qué no más? Porque puede producir un rebote, una vasoconstricción importante de rebote, una hipoperfusión de los órganos, ¿vale? Nunca habrá que disminuir la presión arterial diastólica por debajo de 100 en el momento agudo y, a ser posible, esta reducción, así como en la urgencia era en 24 horas, aquí en menos de 1 hora. Hay que tener precaución si el paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular, porque disminuiremos la tensión únicamente solo alrededor de 200-140. Si está más alta, sí, pero no bajaremos muy por debajo de 200-140 porque hay riesgo de hipoperfusión en esa zona que ya se ha dañado con el infarto. Tratamiento de la crisis hipertensiva. Fármacos de comienzo retardado son disponibles por vía intravenosa y oral y sirven para el tratamiento a largo plazo, es decir, no lo utilizaremos en la emergencia hipertensiva. Puede ser el enalaprilat o el labetalol, que además es el tratamiento inicial en eclampsia, no en preeclampsia, sino en eclampsia. Fármacos de comienzo inmediato son solo disponibles por vía intravenosa. Actúan muy pocos minutos, pero como casi todo lo que actúa de forma rápida, actúa durante poco rato. De elección en las emergencias hipertensivas, nitroprusiato. Además, tiene muy pocos efectos secundarios, así que se puede utilizar durante varios días. No se utilizará en la eclampsia, está contraindicado. Empezaremos en la eclampsia con el labetalol, ni en el feocromocitoma. Otros fármacos son la nitroglicerina, también muy importante, y menos importante, diazóxido trimetafán. La furosemida se puede usar de forma coadyuvante como diurético, es decir, damos el nitroprusiato o la nitroglicerina, y la furosemida es muy importante darlo de forma coadyuvante, porque si hay una encefalopatía hipertensiva mejora la recuperación, y también en casos de insuficiencia cardíaca. No usar el nifedipino sublingual porque a diferencia del nitroprusiato, sí que tiene efectos secundarios muy importantes. Si la hipertensión arterial está causada por feocromocitoma, fentolamina o fenoxibenzamina. En caso de disección aórtica está contraindicado hidralacina y diazóxido. También el fármaco de elección es el nitroprusiato. También se puede utilizar el labetalol. Resumen antihipertensivos. En hipertensión arterial aislada, diuréticos. Hipertensión arterial más insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus o hipertensión arterial vasculorenal, IECAS. Hipertensión arterial del embarazo, hidralacina o alfa-metildopa. Preeclampsia, alfa-metildopa. Feocromocitoma, fentolamina, fenoxibenzamina. Emergencia hipertensiva, disección de aorta, pensaremos siempre en nitroprusiato. Los mensajes de este consejo que suele dar cada ciertos años se reúnen para hacer unos mensajes. Los del último consejo, que son los del consejo número 7, había habido 6 antes, quiere decir que en pacientes por encima de 50 años la presión arterial sistólica por encima de 14 es un factor de riesgo más importante que la diastólica, ya lo hemos dicho.
por cada aumento de sistólica por encima de 20 milímetros de mercurio o diastólica de 10 milímetros de mercurio, el riesgo de enfermedad cardiovascular se dobla. Los pacientes con prehipertensión arterial con modificaciones del estilo de vida, las modificaciones del estilo de vida son tan eficaces como la monoterapia. Cuando ya empieza con la hipertensión, generalmente requiere fármacos. Los diuréticos son los mejores fármacos. Tienen que ser siempre considerados siempre que no haya indicaciones específicas de otro tipo de fármaco. Los pacientes con hipertensión arterial grado 2, por encima de 16-10, ya tienen que empezar el tratamiento con 2 fármacos. La mayor parte de los pacientes hipertensos requerirán, además, dicen que al menos 2 fármacos y que es imprescindible, como para cualquier cosa en la vida, estar motivado.